Yo empezaría diciendo que en qué estriba el valor excepcional del archivo Simón Ruiz. El caso es que se trata de un conjunto de documentos único en su género, por lo menos en lo que se refiere al siglo XVI en España. Con estas palabras, publicadas en 1971 en la introducción a la obra Simón Ruiz en Medina del Campo, resumía el profesor Henri Lapeyre, sin duda el máximo conocedor de la vida y obra de nuestro gran personaje, la importancia de este extraordinario legado documental al que dedicó la mayor parte de sus investigaciones a lo largo de su vida. Otras muchas opiniones de grandes historiadores de la economía podríamos recordar ahora, como la de don Ramón Carande, quien en un banquero de Felipe II en Medina del Campo, publicada en 1954, decía: «Las cartas, las letras de cambio, los contratos, los libros de comercio del mercader de Medina son fuentes rarísimas de primera calidad para la historia económica de la segunda mitad del siglo XVI». Y cabría decir que no solo para la historia económica de los siglos XVI y XVII. Las más de 58.000 cartas comerciales dirigidas a centenares de ciudades españolas, europeas y del Nuevo Mundo. Las 28.000 letras de cambio originales giradas nada menos que a 45 plazas financieras europeas. Los más de 20.000 documentos mercantiles, los 184 libros de contabilidad, los más de 200 listini o cotizaciones de moneda, sin olvidar la documentación del Hospital General y el fundado por Lope de Barrientos, que también forma parte de este archivo, contienen noticias precisas y en muchos casos inéditas sobre aquellos años en los que España gobernaba el mundo. Las nuevas tecnologías puestas al servicio del registro y descripción documental de este inmenso legado permiten ya el acceso remoto, libre y gratuito, universal, a estos fondos documentales en Internet. Una docena de proyectos de investigación y difusión coordinados por nuestra Fundación Museo de las Ferias, depositaria y gestora, como sabéis, de este archivo desde 2015 por acuerdo expreso de la Fundación Simón Ruiz, se desarrollan actualmente con la colaboración activa de varias instituciones oficiales, académicas, de ámbitos nacional e internacional. Con todo, se pretende continuar la labor que en el siglo pasado encabezaron, junto con los antes citados Henri Lapeyre y Ramón Carande, investigadores y profesores tan ilustres como José Gentín da Silva, Valentín Vázquez de Prada, Felipe Ruiz, Manuel Basas o Bartolomé Benassar. El reconocimiento que hoy llega por parte de la UNESCO al inscribir al archivo Simón Ruiz en el registro de la memoria del mundo lo distingue como un patrimonio de valores excepcionales para la historia de la humanidad. Esperamos que se convierta en un importante impulso para los numerosos proyectos que tenemos en curso y para su amplia difusión en nuestra sociedad. Dicha este folio, que viene a ser pues, un manifiesto al lado por supuesto, del oficial, que es de la máxima autoridad de nuestra fundación, y del propio archivo Simón Ruiz, cabría recordar, aunque sea simplemente por su mención y cita concreta, a las personas que realmente han hecho esto posible. Esto no es solo una cosa de una persona, esto es cosa de mucha gente, y quizá a algunas no se les cite porque viene su intervención en años anteriores, pero desde luego los que no cabe duda que son los los siguientes. Quienes han avalado la candidatura del archivo Simón Ruiz ante la UNESCO han sido las siguientes personas. Doctora Julia Rodríguez de Diego, directora del Archivo General de Simancas. Como sabéis, el Archivo General de Simancas está inscrito, por supuesto, en la memoria del mundo, y la consulta de sus fondos, bien sabéis que es imprescindible para el estudio de la historia moderna, comprendido sobre todo entre los siglos XV y XVIII. Julia Rodríguez de Diego, pues desde el primer momento estuvo detrás en el aval del proyecto. El profesor Bernard Vicent está considerado como uno de los más grandes historiadores especializados en la historia moderna de los siglos XVI y XVII. Ha pertenecido a grandes instituciones de investigación como el Centre National de Recherche Scientifique y a la escuela, l'École de Hautes Estudios de Ciencias Sociales, la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, donde ha ocupado sus más altos cargos de responsabilidad. Estamos hablando pues, de las grandes figuras. Por supuesto,
el profesor Alberto Marcos Martín, catedrático de Historia Moderna y también considerado como uno de los más grandes historiadores especializados en la historia moderna de España de los siglos XVI y XVII. Y por último, el profesor Giovanni Tarantino, catedrático de la Universidad de Florencia, en el Departamento de Historia, Arqueología, Geografía y Arte en la Universidad Florentina. Él dirige un proyecto en el que hemos participado con él también, tenemos ese orgullo de haber colaborado modestamente en este proyecto, 140 profesores e investigadores de universidades de 35 países y 17 instituciones observadoras internacionales, y habla sobre los desplazamientos humanos en el ámbito del Mediterráneo en los siglos XV y XX. Estos son los avales formales que se han hecho y que, gracias a su colaboración, pues hoy tenemos lo que tenemos. Pero no solo es esto, claro. Tiene que haber el respaldo de personalidades insignes y destacadas, además, en algunos casos, grandes amigos que han tomado parte activa en esta candidatura. Cito primero a Iris Kogenberg, directora del Museo Plantin Moretus de Amberes, que, como sabéis, también está inscrito en el registro de la memoria del mundo. Estuve precisamente el martes con ella. Del mismo modo, estuve también con Juliette Marinus, directora del Archivo Municipal Félix Archief de Amberes. En ese archivo, el Archivo de los Insolventes, que es una parte de ese archivo, también está declarada por la UNESCO. También, y además nos acompaña hoy, la directora del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, doña Cristina Emperador Ortega, a quien personalmente me hace una ilusión muy grande que estés aquí, porque hemos compartido muchos años de lo que ha sido toda la digitalización del archivo, 4 o 5 años, que hemos estado con Fernando allí todos los días, con Fernando Ramos. Bien, pues hay que recordar que el archivo de la Real Chancillería de Valladolid también tiene unos documentos que son Memoria del Mundo de la UNESCO, los fragmentos del Beato de Sagún, si no me equivoco. Bien. También los profesores de la Universidad de Valladolid, don Hilario Casado Alonso, catedrático de Historia Económica y además director de nuestra cátedra Simón Ruiz, don Mauricio Herrero Jiménez, profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Valladolid y medinense de pro, que todo hay que decirlo, el profesor José María Pérez Fernández de la Universidad de Granada, que también ha hecho unos contactos extraordinarios, sobre todo en Italia, y el profesor Claudio Marsilio, profesor de la Universidad de Verona, que también ha estado, en fin, al día con todos nosotros para que esto pues, llegara a feliz término. De otra parte, habría que recordar a 2 personas que también desde sus puestos formaron parte en su momento y forman ahora también parte, que son nada menos, claro, que las 2 gerentes o directoras de la Fundación. Nos acompaña Hortensia Molina hoy, que ha venido incluso lesionada, ¿no? Es con la que he trabajado todos estos años. Hay que recordar que la Fundación Simón Ruiz, como titular de este fondo, lógicamente es quien al final tiene la última palabra de todo. Yo he tenido que pedir permiso al señor alcalde para poder presentar esta candidatura. Me decía, no, tiene que venir firmada por el titular, por el titular del... pues bien, quería citar a Hortensia Molina y a Julia Pichotto, que hoy no nos puede acompañar porque me acaba de llamar que ha surgido un problema allí en la Fundación y está al frente de ello. Y desde luego a quienes en la parte activa y de todos los días se han preocupado porque todo se coordinara como procede. Mi compañero Fernando Ramos, que está aquí, Fernando Ramos González, que además de toda la digitalización, pues siempre ha estado pendiente de cualquier detalle que hubiera que hacer con el archivo. Álvaro Rodríguez Armentero, que trabaja en el Ministerio y que es un gran archivero y que nos ha ayudado sobre todo en las partes técnicas, informáticas, que eso es algo, en fin, que a veces me supera. Y a mi querido amigo con el que he estado estos días también allí, Paul van der Broek, que trabaja en el Consulado de Bélgica en Barcelona y que gracias a sus traducciones pues, y a toda su sabiduría, pues en fin, conviene, más que conviene, es obligada la cita. Por último, debo citar a Santiago Sierra, secretario general de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, e Isabel Ortega, secretaria general adjunta de esta misma comisión, que es con la que he estado continuamente en contacto. Bien, pues hasta aquí el capítulo de agradecimientos. Para cerrar mi intervención,
los periodistas tenéis unos folios donde viene toda la información del archivo en los diferentes espacios que tenemos en Internet, en las plataformas digitales de Google Arts, el canal YouTube, el portal de archivos y en nuestra web. Así que esto ni lo cito porque lo tenéis todos, y el que quiera, que me lo pida, que le doy toda la información actualizada sobre el archivo. Con lo que quiero cerrar es con un avance de lo que nos viene ahora. Lo que nos viene ahora, yo creo que mucha gente, pues claro, quiere saber qué es eso del registro de la memoria del mundo. ¿Por qué la UNESCO reconoce un bien que tenemos aquí? Bueno, pues ahora no es momento de extenderme. El día 9 creo que es el Día Internacional de los Archivos, ¿eh? Entonces vamos a ver si el 8 o el 9 hacemos una jornada y por la tarde pues hacemos una mesa redonda, una conferencia, y entonces creo que será el momento de contar cómo se gestó la candidatura del archivo Simón Ruiz ante la UNESCO. Solo doy el primer día, 30 de julio del 2016. Ahí empezó todo, aunque realmente empezó en el 2021 cuando se convoca la convocatoria.